tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de hoy tenemos la grata visita del doctor Carlos Salico, es el presidente del Colegio de Médicos de Santa Fe, una institución muy prestigiosa, pero en un año muy particular. Es decir, la responsabilidad de los que están en la primera línea de batalla de un año muy complicado, el 2020 en el mundo, y en la Argentina. Vamos a hablar de las sensaciones que dejó el año 2020, qué enseñanzas pudo habernos dejado, cómo mirar para el futuro, es decir, también cómo han cambiado las cosas en la medicina, si la vacuna es algo mágico, si esto llega para cambiar determinadas costumbres, en fin, del efecto psicológico, de lo que plantea como epidemia oculta la Sociedad Argentina de Pediatría, por ejemplo, en chicos que evidentemente han perdido su año, tanto en la escuela como en otro tipo de circunstancias como el deporte, ¿no? Pero nos parecía importante hablar con quien preside la Asociación de Médicos que, bueno, están prestando y fueron desde siempre un servicio esencial para la comunidad, a veces aplaudidos, también a veces por alguna ignorancia fueron vapuleados en algunos lugares del país, como si fueran transmisores del COVID, ¿no? Pero en realidad estaban peleando para salvar vidas. Enseguida el doctor Carlos Salico. ¿Qué tal, Carlos? Un gusto. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. No. La verdad, muy cómodo y te agradezco nuevamente. A ver, algo personal antes de entrar en las sensaciones, ¿no? Porque, digamos, el papel, el rol de los médicos en este particular momento, en todo el año 2020, en la incertidumbre de lo que viene, bueno, juegan un papel clave. En lo personal, ¿cómo surgió tu vocación de médico? Mira, es una buena pregunta para una respuesta que siempre tuve clara. Yo en mi vida, desde mi infancia, siempre quise ser médico. Esencialmente, siempre quise ser pediatra. Fíjate vos que tuve claro esto. Yo, para ser pediatra, debía ser médico previamente. Y la vida me dio esa oportunidad. Y además de darme la oportunidad, hoy me la sigue dando haciendo lo que más me gusta. Ni siquiera te puedo decir trabajando de esto, simplemente disfrutando cada día de esto. Y en esta etapa de mi vida, creo que redoblando el esfuerzo del compromiso hacia los más pequeños. Creo yo que en esta situación que nosotros nos toca vivir hoy, pandemia por medio o no, venimos con algunas cuestiones especialísimas para los más pequeños, para los adolescentes, y que creo que necesitan del esfuerzo de todos, pero esencialmente aquellos que nos toca trabajar cotidianamente con ellos, del compromiso de todos los días. En ese sentido, por eso te digo que me siento muy feliz de hacer lo que hago. Muy feliz, pero a su vez, digamos, muy comprometido. ¿Y cuál es la sensación de algo que es inesperado, que fue inesperado, que, bueno, que nadie lo suponía, que hasta se subestimó esta extensión de la pandemia en el mundo? Es decir, también debe ser una sensación bastante extraña de estar jugando entre la vida y la muerte también. Sí, mira, al respecto de lo que planteas de entrada sobre el sentir del médico en sí mismo, y el sentir que yo tengo hoy representando a los médicos del centro norte de la provincia, o incluso correpresentando a los médicos de toda la provincia, es un sentir muy especial. Y te voy a decir por qué. Porque de alguna manera nosotros se nos endilga que tenemos una vocación irrenunciable. Y es verdad, eso es exactamente real. Pero por otro lado, creo que no hemos tenido el reconocimiento tanto social o de las autoridades con el cual fuimos solicitados o pedidos en aquel momento. Fuimos esenciales para algunas cosas y no fuimos esenciales para algunas otras, ¿no es cierto? Entonces, de ahí que de pronto me parece que hay una pata renga
que de alguna manera yo transmito el sentir de mis colegas, que de alguna forma se están cansados, siguen comprometidos, pero no reconocidos, independiente de aquel comienzo de marzo, donde los aplausos de las 8 de la noche versus la discriminación generaba situaciones incomprensibles, pero incluso esta instancia ha generado la visibilización de un montón de otras cosas, como por ejemplo el multiempleo para poder sobrevivir. ¿Por qué? Porque verdaderamente la retribución y la remuneración es mala, con gran cantidad de horas de trabajo, con, ya sabemos cómo es esta historia, ¿no es cierto?, con pérdida a través del cansancio, con pérdida de la capacidad de razonamiento con el transcurrir de las horas y la vulnerabilidad posterior a esta situación. No reconocido de algunas maneras, pero visibilizada justamente en esta instancia, ¿no? Sí, bueno, enfermeros que tienen que trabajar en el sector privado, van al público, recorren sanatorios, médicos que tienen que hacer un turno en el hospital, después van a la clínica privada, después va al sanatorio. Absolutamente. Eso ¿por qué se da realmente? Porque si creo yo que digamos, se percibiera una remuneración acorde, se estaría trabajando en un solo espacio, con una dedicación mayor, con una capacidad intelectual dispuesta mucho más. Y no olvidemos algo, yo creo que en la vida moderna tenemos que volver a capacitarnos cada día, pero en materia de materia médica nosotros tenemos la obligación de recertificarnos cada 5 años, o sea, de como mínimo rever y reestudiar el 70% de nuestros conocimientos para poder brindar lo mejor que nosotros podemos. Eso tiene un tiempo adicional, un costo adicional, que de ninguna manera lo podemos sobrellevar si nosotros no percibimos esa posibilidad de hacerlo. Pero sí es la realidad. Todo el equipo de salud, que estamos en el mismo barco en esto, seguro, está comprometido, está de alguna manera, si bien involucrado en esto, pero se van notando algunos cansancios. ¿Se subestimó la llegada de la pandemia en esta dimensión? Mirá, depende de la mirada que tengamos. Si es desde el gobierno central, claramente sí. Evidentemente, desde aquellos dichos de marzo, acá no va a llegar, estamos lejos, no tenemos vuelos con China, no sabía que iba a venir tan rápido, no cabe la menor duda. Y evidentemente quienes conducen esta orquesta deberían haberlo hecho con un poquito más de claridad. Si bien estamos trabajando con el día a día, hoy creo que todavía nos queda muchísimo por aprender. Esto no cabe duda, ¿no? ¿Y la vacuna es la solución mágica para vos o no? Mirá, partamos de la base. Yo los otros días estuve haciendo un estudio de vacunas y sobre todo las 4 que probablemente estarían interesadas en Argentina. Siempre esto generó alguna suerte de controversia. No las vacunas, como parte de la Sociedad de Pediatría, te puedo decir, nosotros somos defensores de las vacunas. Sí. Sabemos que nosotros en medicina, cuando estamos frente a un medicamento, una vacuna o algún elemento que vamos a utilizar, la premisa más importante es no hacer daño. Y si logramos hacer un beneficio, claramente de eso se trata. Y esto es novel. De hecho, se están informando algunos efectos colaterales de algunas vacunas. De hecho, se han politizado, cosa que no nos conviene a nadie. ¿No es cierto? El origen de algunas vacunas, porque me parece que no es correcto. Yo creo que las vacunas sí van a generarnos la potencialidad de tener anticuerpos contra este germen, este ácido ribonucleico que nos ha comprometido. Va a ser una suerte de solución, de alguna manera, para tratar de evitar esa masiva cantidad de contagios que nos genera un riesgo social verdaderamente alto. No sabemos cuánto tiempo van a durar los anticuerpos, porque verdaderamente se están comenzando a implementar. El tiempo de inmunidad de la vacuna. El tiempo de inmunidad, exactamente. Es decir, conocemos, porque nos vacunamos todos los años, que la inmunidad contra el virus influenza de la gripe común muta todos los años y tenemos que vacunarnos todos los años. Entonces, en esto, en el mejor de los casos, ojalá que así sea y ojalá que podamos convivir con este virus y poder manejarlo de alguna forma para tratar de evitar este impacto tan masivo y tan deleterio que ha generado en la sociedad toda, ¿no? Y Carlos, o sea,
convivir, bueno, significa también los efectos psicológicos que provocó y durante mucho tiempo el aislamiento, bueno, todavía medidas que se están estudiando, actividades, en fin. ¿Cómo se repara el impacto psicológico y mental de eso, digamos? Porque Mira, yo creo que se han cometido errores de los cuales creo que no es conveniente analizar en este momento. Quizás cuando pase podremos sentarnos entre las entidades, las autoridades, como para poder, en fin, tratar de buscar lo mejor y lo peor de las cosas que hicimos. Pero sí, nosotros hemos tenido una emergencia sanitaria a través de la pandemia, una emergencia social a través de las patologías asociadas que no tienen nada que ver con el virus en sí, una emergencia económica y no podemos dejar de mencionarla porque esto también generó efectos psicológicos importantes. Sin meternos en el manejo, si fue bueno, si fue malo, pero ese es el diagnóstico que tenemos hoy. El efecto psicológico que generó en la gente el encierro, mira, si nosotros nos hubiésemos encontrado hace 12 meses o 13 meses, no estaríamos ni siquiera imaginando, pensando que nos iba a haber pasado. O sea, nos hemos recluido, nos hemos aislado obligatoriamente, hemos generado prácticamente una situación absolutamente diferente, inimaginable quizás en los adultos mayores, en aquellos que tuvieron que quedarse por comorbilidades, o en los niños, por sobre todo en los niños, donde se comenzó con una etapa muy especial, donde el juego empezó a ser cotidiano de todos los días, los horarios, el manejo de los horarios, el hecho de no poder estar en la escuela, el hecho de no poder compartir, el hecho de no poder jugar, ha generado claramente una situación que impactó, que va a impactar y que ojalá nos podamos recuperar rápidamente con inteligencia al respecto de esto, porque evidentemente si el niño no se capacita, no se educa y demás, no tenemos futuro, en esto es clarísimo, ¿no? Y dentro de los errores que decís, Carlos, que bueno, después se tendrá que reflexionar sobre esto, ¿no? ¿Está la comunicación? Te hago esta pregunta porque mucha gente abandonó tratamientos por temor a ir a las clínicas, temor de ir a los sanatorios, se han abandonado estudios que tenían que hacerse, colonoscopías, endoscopías, análisis cardíaco, es decir, ¿hubo algún tipo de falla en la comunicación como para evitar otros daños colaterales sin que tenga que ver con el COVID, por ejemplo? Mira, ¿no? yo bueno, de alguna manera tuve la suerte de estar en un comité llamado Comité de Expertos. No sé si podemos ser expertos hoy en esto, No, pero bueno, no, por lo menos todos en estamos trabajo. aprendiendo. Y yo elaboré un montón de cosas y le presenté al gobernador y a la ministra esta situación comunicacional. La comunicación era vital. Y muchos de los que estábamos ahí lo planteamos realmente, que la forma de comunicar era vital para poder llegar, ¿no es cierto? Tanto para cumplimentar determinado tipo de normas sociales como para la continuidad de determinado tipo de tratamientos, como vos lo estás planteando, o, por ejemplo, estábamos teniendo niños que nacían y no eran controlados y pasaban 2 meses. O embarazadas. O embarazadas sin control, pero un niño que nace que puede tener una cardiopatía congénita y no es controlado, se va a morir de la cardiopatía, no del COVID. ¿Me entendés? Han ocurrido un montón de cosas. Hoy, por ejemplo, en determinado tipo de situaciones siguen naciendo niños, no tenemos posibilidades de inscribirlos por alguna razón técnica y tenemos CNN hasta los 2-3 meses, por ejemplo, situaciones que hasta el momento no la tenemos y que razonablemente hay que corregir y rápidamente. Ahora, lo comunicacional, coincido absolutamente con vos, es un aprendizaje, comunicar, bueno, vos sos un comunicador, creo que de un enorme prestigio, no vamos a descubrir nada, y vos sabés cómo hacerlo, sabés cómo encararlo, sabés de la forma, sabés imaginarte a quién va a llegar, porque de eso es importante, a quién querés llegar, de qué manera querés llegar, desde lo etario, de lo cultural. No es simplemente cifras. No. Cifras de infectados, cifras de muertos y cifras de recuperados. Y además de todo eso, cuando las cifras no me favorecen, tratar de buscar culpar a un tercero, por ejemplo, de no haber cumplido determinado tipo de normas. Eso no fue bueno. Está bien. Eso me pareció que no fue bueno. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Me gustaría hablar, a ver, qué enseñanzas dejó
o deja, o va a dejar esta pandemia, si vamos, o sea, si va a cambiar nuestras vidas también en forma cotidiana, ¿no? Si el lavado de manos, las precauciones van a continuar después de esta pandemia mundial. Y también, porque mucha gente ha recurrido a lo que se llama su médico de cabecera, que puede ser un pediatra, sí, puede ser un amigo, un médico amigo, alguien que también pueda asesorarlo en un montón de cosas, ¿no? Pero me gustaría hablar de estos temas, ¿te parece? Con gusto, sí. Enseguida. Seguimos esta conversación con el doctor Carlos Alico, el presidente del Colegio de Médicos de Santa Fe, después de un 2020 durísimo para todos. Todos aprendimos algo también, pero si tuvieras que mencionar alguna enseñanza que deja la pandemia, ¿cuál sería? Mira, yo creo que todos aprendimos y seguimos aprendiendo. Sí. Esto fue absolutamente diferente. En lo personal sí seguí trabajando, me seguí cuidando, tuve la gran suerte, debo reconocerlo, de no haberme contagiado, pero cambiaron algunas cosas. Cambió la vida de relación, cambió la reunión con los amigos, cambió la reunión con los familiares, cambió la relación con nuestros adultos. Y si vos me decís, ¿aprendimos de todo esto? Mirá, creo que nos resulta duro, porque nosotros somos seres muy sociables, y tuvimos que dejar de hacerlo. En ese sentido, esto es una realidad. Aprendimos otras cosas, que es el autocuidado, no cabe la menor duda. Hoy creo que la palabra que nosotros reflexionamos del 2020 que más se usó, ¿cuál fue? Protocolo. Sí, tuvimos protocolo hasta para llegar a casa y sacarnos los zapatos y sacarnos la ropa. Sí. Sí, evidentemente, quizás en adelante no necesitemos toda esta situación, pero sí el autocuidado creo que va a ser indispensable. Y el autocuidado en esta instancia puede servirnos para el autocuidado de otras agresiones que nosotros llegamos a tener. Ojalá podamos aprenderlo. Mira, creo que además vos, como gran observador, habrás visto que en esta instancia se salió lo mejor y lo peor de las personas. Sí, esto no cabe la menor duda. Sí. Y lo mejor verdaderamente fue fuerte. Y lo peor, no es que salió con esto, lo tenían guardado y a lo mejor se filtró en esta instancia, pero la verdad es que nos hemos encontrado con todo este espectro, con todo este escenario, que sin duda que nos dejó un aprendizaje, y sobre todo el aprendizaje que hoy nosotros debemos tener hacia el resto, hacia nuestros pares, hacia los más pequeños, hacia los adultos mayores. Entonces, es lógico que si nosotros no aprovechamos esta instancia de haber aprendido, me parece que ante la crisis, además, desperdiciamos el tiempo. Esto es una realidad. Hablabas en el bloque anterior del impacto psicológico, ¿no?, que produce esto. Ahora te pregunto, como pediatra, yo he leído un documento de la Sociedad Argentina de Pediatría donde habla de la epidemia oculta. Es decir, qué efectos produce en un chico no jugar con sus amigos, no ir a la escuela, no ver a los abuelos. Es decir, ¿cómo impacta esto en los chicos? Y como médico, ¿qué le dirías a un familiar, por ejemplo, ¿no? Es real. Con la Sociedad de Pediatría, con quien tengo el privilegio de seguir trabajando, hemos visto y hemos analizado esto. Y ponete a pensar, si además de el niño, además de haber estado en la necesidad de, estar aislado, vive en un espacio pequeño, vive en un departamento, por ejemplo. Nosotros en la ciudad de Santa Fe todavía tenemos casas y patios, ¿no es cierto?, donde tenemos hasta esa posibilidad. El impacto es mucho mayor, porque nos hemos dado cuenta que las pantallas, si bien se quedaron para seguir con nosotros, no suplen el resto. Entonces, es lógico que nosotros poco a poco tenemos que empezar a desandar el camino que tuvimos la necesidad de transitar. Intentar rescatar aquellas cosas importantes. O sea, por ejemplo, a mí me ha pasado, este año hemos tenido reuniones a través de Zoom con gente increíble de Argentina, del extranjero, asesores,
y de la otra manera no hubiese podido ser. Esa parte creo que se va a quedar. La introducción de la tecnología creo que va a quedar, pero lo que verdaderamente no podemos imaginarnos es que nosotros nos vamos a quedar sin la relación social, sin los juegos, sin lo lúdico, sin la recreación, sin el hecho de contactarnos con alguien que nos acompaña, nos enseña, nos educa. Esto me parece que es absolutamente irrenunciable. ¿Fue un error el cierre de las escuelas en el 2020? En su momento parecía ser una alternativa. Si bien desde las altas esferas planteaban que no era una enfermedad que era patrimonio de los niños, pero los niños podían portarlo y contagiar a los adultos, y era necesario. Hay algunos países que de alguna manera no están de acuerdo en esto. Refutan esto y lo último que se cierra es una escuela. Exacto. Esto lo dijo la propia Angela Merkel. Tal cual. Lo primero que se abre es una escuela y lo último que se cierra es una escuela, dijo. Si te pones a pensar desde lo filosófico, pareciera ser que no está tan mal, ¿no es cierto? Pero bueno, no sé si la infraestructura nuestra es la misma infraestructura que tienen en Europa, por ejemplo, en algunos países. Sí. Esta es una realidad, pero nosotros, por ejemplo, dentro de nuestra provincia, sobre todo en el centro norte, no tenemos una enorme conectividad para llegar a todas partes si es que queremos reemplazar una cosa por otra, sin duda. O sea que, de alguna manera, creo que tenemos que repensar algunas cosas. Y no pensar, mira, esto se hizo mal y acusar, no, se hizo mal porque se hizo sobre la marcha. Y sí, y todos aprendiendo, incluso hasta los médicos aprendiendo. Claro, seguro que sí. Criterios absolutamente distintos. Y también acá, digamos, hubo y me parece que también llega para quedarse frente a los próximos desafíos, un enfoque donde opina el infectólogo, el médico clínico, el neumonólogo, el pediatra, psicólogos, psiquiatras. Bueno, en fin, me parece que para el médico es un desafío nuevo, digamos, a partir de la conjunción de cosas, ¿no? Para los médicos. No cabe duda, y ¿sabés una cosa? ¿Qué cosa además visibiliza que no podemos trabajar nunca más solos? Que nosotros somos parte de una sociedad. En este caso lo que vos planteás es una sociedad médica, pero nosotros no podemos trabajar desde un lado y ustedes, comunicadores sociales y generadores de opiniones, estar aparte. Ustedes tienen que estar adentro, como tantos otros sectores de la sociedad, cada cual en su parte. Yo tengo siempre un pensamiento, que es que si nosotros queremos generar una cadena, la cadena se genera con eslabones, más grandes, más chicos, más. Ahora, si nos falta un eslabón, no tenemos cadena. Sí. Esto es claro. ¿Pero hay una vuelta al médico de cabecera o no? A partir de esta pandemia. Mirá, en materia de pediatría, yo me sentí médico de cabecera siempre. Está bien. No de tratamiento en sí, sino de consultor, como por ejemplo, mirá, Carlitos, la abuela o el tío se fracturó, ¿qué te parece? Le indicaron tal cosa. Simplemente por eso. Debo reconocer también que mi actividad, mi profesión, mi especialidad me permite un rapport totalmente distinto y diferente, ¿no es cierto? De hecho, yo sigo creyendo que nosotros tenemos que asistir y atender y no despachar, porque la velocidad con que te obligan las realidades sea distinta. Bueno, creo que no voy a cambiar ahora, pero yo creo que está bueno tener alguien que no tenga la capacidad de tratarnos de todo, pero sí ser un orientador de la familia me parece espectacular, sí. Sí, se está viendo esta situación en muchos casos, ¿no? Porque porque de esa manera no desarticulamos tanto el cuerpo, lo vemos de una manera global. Es una unidad psicofísica. Tal cual. El cuerpo, ¿no? No son cuestiones aisladas, ¿no? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Bueno, al principio dijiste, o sea, no sé si el sentimiento es dolido, pero yo vi a muchos profesionales dolidos porque eran casi los agentes del COVID cuando estaban salvando vidas, ¿no? ¿Qué se puede decir de esto después de pasar de los aplausos a esta posibilidad de aislarte del médico porque va de un sanatorio a otro? Ya, yo creo que esto no es nuevo.
Sí. Nosotros hemos sido criticados muchísimo, hemos sido demandados, seguimos siendo demandados, porque si ganamos 10 pesos y nos demandan por 1 millón, es que algo no está funcionando, ¿no es cierto? Y mucha gente, ¿sabés cuándo empieza a entenderlo? Cuando empieza a visibilizar las cosas. O sea, tiene un sobrino que de pronto se recibió de médico, un nieto, entonces dice, a la miércoles, era distinto. Entonces, así como no queremos ser privilegiados de la sociedad, no queremos aplauso, me parece que es absolutamente injusto, porque hacemos lo que sabemos hacer y lo hacemos con las posibilidades que tenemos en este espacio. Muchas veces, que eso muy pocos quizás lo sepan, con las herramientas que tenemos, con las políticas que tenemos, y los logros son, en biología, lo mejor que podemos, ¿no es cierto? Entonces, cuando se te juzga de una manera distinta, es así. La sensación que te da es que estás siendo mirado siempre, como que si vos tuvieses un láser en tu radio y cuando tosiste, ahí te metieron un... Sí. Nos queda muy poquito tiempo, pero una pequeña reflexión de un caso también que conmovió al mundo en el 2020. Se cargaron demasiado las tintas sobre los médicos en el caso Maradona, digamos, con un paciente difícil, hasta inmanejable, como dijo algún profesional. Se cargaron demasiado las tintas sobre ustedes. Yo creo que el tema que vos me planteás merece una sobremesa larga, con un montón de café. Pero el tema Maradona no es un tema menor. Maradona es, vamos a ser claros, vamos a reconocerlo como uno de los mejores deportistas del deporte que sabía hacer. Creo que no admite discusiones. Con una forma de vivir muy especial, muy difícil para el resto. ¿Por qué tan controversial? Porque evidentemente siempre ha generado cosas, ha generado el dinero, lo que tocaba lo hacía, y entonces ha generado un sinnúmero de personas que lo rodeaban. En esta instancia puntual, de hecho, que recordamos tantas cosas, su paso por Cuba y demás, que fue absolutamente irregular, pero en esta instancia es evidente que siempre, yo a veces lo planteo, siempre con el sombrero tratamos de buscar un perchero para no ser responsables de nuestra responsabilidad. En esta instancia creo que venía un deterioro muy, muy importante, y responsabilizar a terceros por las cosas que son responsables individuales, me parece que es muy poco ético, muy poco lógico, ¿me entendés? O sea, sin duda, afortunadamente tuvo una sobrevida mucho más larga de la que uno hubiese imaginado en algún momento que lo ha visto totalmente frontalizado y sin capacidad de seguir, ¿no? Volvemos entonces en este cierre al tema central de la charla, que es el COVID. Digamos, el autocuidado tiene mucho que ver en la salud de los demás también. No cabe duda que si vos te cuidás y yo me cuido, nos cuidamos. Y a quienes cuidamos, a los que más queremos, sin duda. Gracias, Carlos, ha sido un placer. Gracias a vos, es muy gentil. Nos despedimos, gracias Caro, gracias Maggie, gracias Tato por la producción. Hasta nuestro próximo encuentro.